Bien. A ver, pero está grabando. Está grabando en la nube, no sé por qué. Bueno, lo bajo. Ok. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy entonces. Vamos a seguir analizando el tema este de procesamiento paralelo. ¿Se acuerdan que habíamos visto una librería para facilitar la programación paralela usando pasajes de mensajes? ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver un poco es algo similar, pero para facilitar la programación paralela en sistemas con memoria compartida. ¿Sí? Entonces, la idea es hacer procesación paralela con múltiples threads, ¿sí? Múltiples hilos en un sistema multiprocesador con memoria compartida. Vamos a ver algunas definiciones primero y un poco de la justificación y la necesidad de realizar esto, y después vemos ya particularmente el uso de esta API, de esta librería, digamos. Bueno, acá en la filmista, esto ya lo hemos discutido, digamos, la definición de concurrencia y paralelismo, ¿sí? Las tareas o programas son concurrentes cuando las tareas que se están ejecutando están activas lógicamente de manera simultánea en un momento determinado, ¿sí? En el caso del paralelismo en sí, ¿sí? Es una situación en la que el sistema de computación, bueno, que también tiene múltiples tareas, están activas físicamente, es decir, que sus trazas están avanzando de manera simultánea, ¿sí? Están activas físicamente en un momento determinado. Acá en el gráfico, en la filmina siguiente, me están escuchando, ¿no? No sé si ya veo que estoy hablando y nadie me oye. Sí, sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Sigo entonces. Acá en la filmina, bueno, la idea es, no sé, un gráfico muy simple para explicar lo que acabo de decir, digamos. En un momento determinado, imagínense cada línea horizontal es una tarea, ¿sí? Y el tiempo transcurre en la dirección horizontal. Entonces, estas tres tareas son concurrentes si cada una de ellas se encuentra activa de manera simultánea, pero lógicamente, ¿sí? Por ejemplo, las tres están en la zona amarilla, ¿sí? Están todas activas simultáneamente de manera lógica, pero no físicamente, ¿sí? Esto es básicamente lo que sucede cuando ejecutamos tareas múltiples en un sistema con un solo procesador, ¿sí? Vamos alternando la ejecución de las tareas un rato cada una, digamos. En el caso de la ejecución paralela, ¿sí? Bueno, obviamente también son concurrentes, pero como tenemos múltiples núcleos, podemos ejecutar más de una traza al mismo tiempo, entonces todas las tareas avanzan físicamente al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, es una definición que usted un poco ya la conoce. Entonces, bueno, del conjunto de los programas que pueden existir, algunos de esos programas son concurrentes y algunos de los programas concurrentes son paralelos, ¿sí? Son conjuntos que se contienen entre sí. Ay, por Dios. Bueno. Bueno, entonces acá el tema es por qué es importante la programación paralela en un sistema de memoria compartida, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos sistemas con múltiples núcleos? ¿Por qué no tenemos un solo núcleo más rápido, capaz de hacer todas las tareas que necesitamos bien rápido? Digamos, yo podría, si no tuviera ninguna limitación, ¿sí?
en cuanto a velocidad de ejecución, la configuración de arriba, con un solo núcleo, me serviría perfectamente. Digamos, si el núcleo es lo suficientemente rápido, yo puedo saltar de una tarea a la otra con suficiente velocidad como para que todas avancen de manera correcta, ¿sí? Si el sistema está bien balanceado en cuanto a su capacidad de cómputo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es que tenemos sistemas multinúcleos? Si yo lo único que tengo que hacer es hacer un procesador más rápido, digamos. Agregarle núcleos al sistema simplemente lo hace más complejo, digamos. Bueno, entonces acá ese argumento que estoy dando, digamos, es lo que se trataba de lograr hasta más o menos, bueno, los primeros años del segundo milenio, digamos, a partir del 2000 hasta el 2000 más o menos, el objetivo del diseño de hardware, todo el esfuerzo estaba puesto en hacer núcleos únicos. Estoy hablando para computadoras de uso general, ¿no? El objetivo del diseño del hardware era hacer que diseñara un núcleo que pudiera procesar cada vez más rápido, ¿sí? Esto se lograba fundamentalmente acelerando la frecuencia del reloj, ¿sí? Se hacía mucho esfuerzo en el diseño del silicio para poder subir la frecuencia del reloj y de esa manera hacer que el núcleo trabajara más rápido. Eso es fundamentalmente más simple, porque imagínense que yo podría hacer un solo diseño de hardware y simplemente aumentando la velocidad del reloj logro que procese más información más rápido, ¿sí? Puedo ejecutar más instrucciones de manera simultánea. Ahora, el problema que tiene eso es el consumo de potencia, ¿sí? Hay un punto en el que ya es tan costoso el consumo de potencia que se genera al aumentar la frecuencia del reloj, que ya no tiene sentido económico hacerlo, digamos. Se hace mucho más compleja la disipación de calor para que el circuito integrado no falle, digamos. El silicio tiene una temperatura, un rango de temperatura de operación. Si supera esos rangos de temperatura, deja de funcionar, empieza a cometer errores, entonces hay que mantenerlo refrigerado. ¿Está bien? Y cuando la potencia que hay que disipar es muy alta, el costo del sistema de refrigeración sube. ¿Está bien? Entonces ya la presión económica se hace tan grande que ya no tiene sentido aumentar la frecuencia del reloj. Entonces de ahí sale la idea de hacer múltiples núcleos que trabajen en una frecuencia menor, ¿sí? Acá, una consulta, sí, profe. Sí. ¿Eso, los múltiples núcleos trabajan con un clock distinto todos o están sincronizados por el mismo? Puede ser indistinto, digamos. Podríamos tener relojes diferentes o todos podrían tener el mismo núcleo, depende del modelo, digamos. Pero lo más simple, por supuesto, es tener un solo reloj que sea todo síncrono, ¿sí? Para que todos accedan a la memoria con el mismo reloj, etc. Pero no necesariamente tiene que ser así, digamos. No hay nada que impida hacer ese diseño, un diseño en el que los relojes sean diferentes, dependiendo del núcleo, digamos. Okay. Bueno, acá hay un grafiquito, no sé, lo bajé de internet a esto. El eje horizontal son las generaciones de procesadores de Intel, la arquitectura de Intel, con el año entre paréntesis, ¿sí? Los ejes verticales son o frecuencia de reloj a la izquierda o potencia disipada a la derecha, ¿sí? Y bueno, están las dos curvas ahí. Se representa para cada arquitectura, se dibuja la potencia consumida y la frecuencia del reloj, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, ya desde fines de los 80 hasta 2000 y pico, la frecuencia del reloj subió mucho, ¿sí? Pasamos de, no sé, algunas decenas de megahertz a varios miles, ¿sí? Un par de miles. Pero a partir de esa época, ya la carrera por subir la frecuencia del reloj se detuvo, no tenía sentido ya. ¿Por qué? Porque la potencia disipada creció muchísimo también.
y ya llegando a 100 vatios de potencia más o menos, para disipar, ya poner un disipador de aluminio con un ventilador no es suficiente para sacar todo ese calor del integrado. Entonces hay que hacer diseño más complejo para hacer la disipación de calor, ¿sí? No sé, circulación de sales derretidas o agua o lo que sea, eso hace mucho más caro el sistema de refrigeración y ya el sistema ya no vale la pena, digamos. O sea, no es que no vale la pena, sino que tiene una presión en el costo importante. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Digamos, la potencia computacional todavía necesitamos, pero no podemos subir la frecuencia del reloj. Entonces, bueno, una opción es hacer procesamiento paralelo con sistemas de memoria independiente, ¿sí? Que es lo que hemos visto. Pero quiere decir que yo, un usuario final que quiero más procesamiento paralelo, me tengo que comprar más de una computadora, digamos. Acá hay otro ejemplo medio dibujado a mano, digamos, que representa el cambio de idea, ¿sí? La línea verde clara, esta de la izquierda, representa la frecuencia de reloj a principios de los años 2000 para un núcleo de Intel, ¿sí? En el año 2005, ¿sí? Intel planeaba el roadmap, que es decir, su plan a futuro, qué es lo que planeaba hacer en el futuro. Es la línea verde clara que está para arriba, ¿sí? La que dice 2005 roadmap, esta de acá. Ustedes ven mi mouse, ¿no? Si yo señalo con el mouse, lo ven ustedes. No, profe, no lo veo. No ven el mouse, bueno. Bueno saberlo eso. A ver si se puede dibujar acá. Bueno, entonces, esta línea de acá, ¿sí? Es lo que en el año 2005 Intel planeaba hacer en el futuro. ¿Está bien? Ahora, bueno, cuando trataron de hacerlo se dieron cuenta que no valía la pena. Y 2 años después, el plan hacia el futuro era este. ¿Sí? Porque no podían subir la frecuencia de reloj. Y efectivamente lo que sucedió es lo que está representado aquí por Intel Multicore. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, llegaron a una barrera, se llama el Power Wall, ¿sí? Esta barrera se llama Power Wall, que es lo que impide seguir subiendo la frecuencia del reloj. Veamos un poquito más sobre eso. Bueno, entonces, en un circuito, estamos hablando de circuitos CMOS, ¿no? Entonces, ustedes saben, los circuitos digitales CMOS, los procesadores son fundamentalmente circuitos digitales, ¿no? Los circuitos digitales CMOS trabajan o bien el transistor o bien está completamente saturado, ¿sí? Es decir, que no ofrece resistencia a la circulación de corriente o ofrece una resistencia muy baja, o bien está en corte total, es decir, tiene una resistencia muy alta a la circulación de corriente. Cuando tiene una resistencia muy baja a la circulación de corriente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que por más que circule corriente, la disipación de potencia del transistor es baja porque no hay caída de tensión dentro del transistor porque la resistencia es muy baja. Entonces ahí no hay consumo. En el caso del corte, ¿sí? De vuelta hay muy poco consumo porque el transistor no está circulando corriente por el transistor, entonces el transistor en sí disipa muy poco. ¿Está bien? Ahora, el transistor de CMOS en los circuitos digitales disipa cuando se hacen las transiciones, cuando pasa de saturación a corte o de corte a saturación. Hay un periodo de tiempo, que es el tiempo de transición del transistor, en el que la resistencia no es muy grande ni muy chica, y hay circulación de corriente, entonces ahí se disipa potencia. ¿Está bien? Además, está básicamente como el circuito trabaja con corte o saturación, pasar de un estado al otro requiere cargar o descargar un capacitor. Básicamente, ustedes saben, bueno, la compuerta del CMOS no circula, ¿sí? No hay circulación de corriente por la compuerta, es simplemente lograr acumulación de carga en la compuerta para que el transistor abra o cierre. ¿Sí? Bueno, entonces, el consumo de potencia del transistor CMOS depende específicamente de esa capacidad. Aparte,
de la capacidad del transistor en sí está la capacidad de, de la conexión entre los transistores, ¿sí? Los transistores en el circuito digital están conectados por bueno, cables, básicamente, de cobre o de plata, dependiendo de la tecnología, y la ubicación de ese conexionado es tal que lo que estamos teniendo son las placas de un capacitor, ¿sí? Imagínense, cada cable representa una placa de capacitor y yo tengo que cambiar las cargas a través de ese capacitor para poder encender o apagar los transistores. Bueno, entonces acá hay un desarrollo muy simple, digamos, simplificado de cómo calcular los factores que afectan el consumo del transistor, ¿sí? Entonces, bueno, en función de la capacidad, bueno, está definido acá como la capacidad que tiene el circuito para almacenar carga, almacenar energía, ¿sí? Bueno, acá despeja la carga Q, ¿sí? Como la capacidad por el voltaje, y eso es de manera estática, digamos. Cuando trabajamos con un reloj, ¿sí? Que estamos encendiendo y apagando los transistores, empezamos a realizar un trabajo que es mover esa carga, cambiar el estado de energía de esa carga, ¿sí? En términos electrostáticos, acá como representa la ecuación, y llevar la carga de un voltaje a otro, ¿sí? Bueno, el trabajo entonces está representado con W acá, de llevar esa carga de un nivel de energía de un voltaje a otro. Ahora, la potencia es la velocidad con la que se realiza el trabajo, ¿sí? Depende de la velocidad con la que se realiza el trabajo, es decir, que depende de la frecuencia. Entonces, el trabajo es proporcional al trabajo por la frecuencia. Entonces, bueno, si despejamos, reemplazamos W por la capacidad por el voltaje cuadrado, en definitiva nos resulta que la potencia es proporcional a la capacidad, ¿sí? Que depende del diseño del circuito, es proporcional a la tensión, que también depende de la tecnología, y es proporcional a la frecuencia, ¿sí? Ahora, a la tensión depende de manera cuadrática. Entonces, si yo hago un diseño que baje la tensión de operación, voy a reducir cuadráticamente la potencia consumida. Lo mismo si reduzco la capacidad, obviamente es lineal, y si reduzco la frecuencia, el consumo de potencia es lineal. Se reduce, modifica linealmente con la frecuencia. Entonces, los esfuerzos de reducción de potencia en las tecnologías desarrolladas, ¿sí? La tecnología CMOS, están en reducir la capacidad y reducir el voltaje de alimentación con el que operan los transistores. Y eso es de la parte de la fabricación. Y de parte del diseño del circuito, bueno, tenemos por un lado la frecuencia del reloj que queremos utilizar, y también podemos modificar la capacidad de acuerdo al diseño que estemos haciendo, digamos. Yo puedo modificar, optimizar mi diseño digital para reducir la capacidad, y de esa forma reducir el consumo. Veamos ahora un ejemplito. Imagínense este cuadrado a la izquierda, ¿sí? Que representa un procesador. El cuadrado amarillo representa un procesador digital que tiene una entrada y genera una salida, ¿sí? Y opera a una frecuencia dada F. ¿Está bien? Bueno, lo que queremos hacer para reducir el consumo es bueno, reemplazar la caja amarilla por estas tres operaciones, ¿sí? Que sean dos procesadores que trabajen a la mitad de frecuencia, ¿sí? Y después, al final, bueno, volvemos a combinar la información para lograr la salida, ¿sí? Y lógicamente estas dos operaciones son equivalentes, ¿sí? Los dos circuitos que estoy representando acá son equivalentes. Es decir, para una misma entrada
los dos circuitos generan la misma salida, con exactamente las mismas características, la misma frecuencia, todo, son indistinguibles, pero, bueno, uno trabaja, todo el circuito trabaja a frecuencia F, acá a la izquierda, y el otro trabaja, una buena parte del circuito trabaja a una frecuencia que es la mitad de la original, ¿sí? Y hay una partecita acá que trabaja a, bueno, la frecuencia F, que es para generar la salida, ¿sí? Esa es la idea de paralelizar el circuito. Ahora bien, veamos cómo es el tema del consumo, ¿sí? Recién dijimos que la potencia de este procesador del amarillo, digamos, depende de la capacidad, del voltaje y de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la potencia es C por V cuadrado por F, que es lo que decimos recién, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo cualitativo, digamos, de qué pasa cuando hacemos la paralelización, es decir, implementamos en el hardware dos circuitos equivalentes, podrían ser el mismo diseño, pero que trabajan a la mitad de frecuencia, ¿sí? Entonces, la capacidad total de este circuito se incrementa. ¿Por qué? Porque tenemos dos veces la capacidad previa, ¿sí? Imagínense que yo lo único que hago es duplicar este hardware, ¿sí? Pongo dos procesadores iguales uno al otro, iguales al anterior. Entonces la capacidad se duplica, y un poco más porque tengo que agregar esta lógica acá de overhead para poder recombinar las salidas, ¿sí? Entonces la capacidad crece en un factor mayor a 2. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo bajo lo digamos de esta forma, supongamos que yo tengo un circuito CMOS diseñado, ¿sí? Y quiero aumentar la frecuencia de operación, yo empiezo a subir la frecuencia del reloj y llega un punto en que la frecuencia es tan alta que las compuertas digitales comienzan a fallar, ¿sí? No se alcanzan a descargar completamente, que yo ya estoy cambiando de estado, ¿sí? Tengo un problema de timing, se llama eso. Bueno, para una forma de resolver ese problema de timing es incrementar el voltaje, ¿sí? Si yo aumento la tensión de alimentación, entonces en un periodo menor de tiempo puedo mover más carga, ¿sí? Podría apagar los transistores de manera más simple porque tengo más tensión de alimentación. Lo opuesto también es válido. Si yo bajo la frecuencia de procesamiento, puedo bajar la tensión de alimentación, ¿sí? Como yo no necesito que se muevan tan rápido las cargas, no necesito un voltaje tan grande, entonces lo puedo reducir al voltaje. Fíjense que no se reduce a la mitad, se reduce, bueno, en un 40%, pero bueno, el voltaje baja, ¿está bien? Y bueno, la frecuencia, esta F sobre 2, yo la frecuencia total del circuito la considero como la mitad de la frecuencia original, ¿está bien? Entonces ahora, como el voltaje está al cuadrado, ¿sí? Si yo multiplico 2.2 por 0.6 al cuadrado por 0.5, el resultado final de consumo me da un 40% del voltaje del consumo que tenía en el circuito previo, ¿sí? Entonces, al paralelizar, yo puedo reducir el consumo de potencia bastante, ¿sí? De manera significativa. Esta idea de reducir el consumo paralelizando, bueno, obviamente esto no es gratis, ¿no? Porque ya vamos a ver en muchos sentidos no es gratis. Desde el punto de vista del hardware, el área que ocupa todo esto es mayor que el área previa. Digamos, antes, en el diseño amarillo, el área que ocupa el procesador es esta, ¿sí? Y nada más. Ahora el área es más del doble, ¿sí? Es 2 veces el procesador más esta lógica de overhead de acá. Entonces el área se incrementa el doble, el área incrementa el costo del circuito integrado, ¿sí? Pero acá yo logro reducir la potencia significativamente, ¿sí? Debido a que puedo reducir el voltaje básicamente, y la frecuencia obviamente. Entonces, cuando los diseñadores del circuito integrado se dieron con el Powerwall, es decir, que subir la frecuencia en este circuito ya no daba para más porque la potencia era excesiva, se les ocurrió, bueno, dupliquemos, ¿sí? El procesador, y entonces cada uno hace una parte del trabajo de cómputo, y eso, en definitiva,
yo logro, fíjense, con un 40% del consumo logro la misma capacidad de cómputo. Entonces, si yo mantengo el consumo fijo, voy a incrementar la capacidad de cómputo, ¿sí? Simplemente pagando el precio del área. Bueno, esto es muy lindo, pero el problema acá es que hay que hacerlo funcionar a esto, digamos. Yo digo, sí, ponemos dos procesadores y en general la idea es que se reparta el trabajo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se hace a nivel de software? Bueno, acá explico básicamente lo que acabo de decir, ¿sí? Esa es la idea de generar circuitos integrados multinúcleo, ¿sí? Procesadores multicore. Poder bajar el consumo. Por eso es que hay procesadores multicore. No es porque tenga una ventaja intrínseca, sino que simplemente podemos lograr, teóricamente, una capacidad de cómputo mayor manteniendo el consumo bajo control, ¿sí? Ahora, el problema es que ahora la programación se tiene que encargar de resolver el problema del paralelismo. Básicamente lo que pasó es que los diseñadores de circuito integrado dijeron, bueno, no podemos pasar el problema de potencia, vamos a hacer esto, y se lo dieron a los programadores en general, y le dijeron, bueno, esto es lo que tienen para trabajar, arréglenselas, ¿sí? Y ahora hay que desarrollar la programación paralela para que poder aprovechar esa potencia de cálculo, ¿sí? No es que sale de nada el aprovechamiento de la potencia de cálculo, sino que hay que hacer un esfuerzo para poder aprovechar la capacidad. Bueno, entonces una motivación, pues acá, una de las formas de aprovechar esto es, bueno, ha habido varios intentos, hay varias formas de aprovechar el paralelismo, ¿sí? El problema, de vuelta, lo que hay que resolver es cómo hacer que los programas soporten el paralelismo. Hay formas de generar código paralelo automáticamente, es decir, que la computadora uno le da un programa serial y el compilador lo convierte a paralelo automáticamente. Esto, bueno, suele funcionar bastante bien si se cumplen ciertas condiciones en el problema que hay que resolver, pero a veces no funciona tan bien. Entonces hace falta, en la mayoría de los problemas hace falta una intervención del programador, ¿sí? Para resolver los problemas de paralelismo. OpenMP es una herramienta para simplificar la solución del paralelismo, ¿sí? No es que arregla todo, sino que es simplemente una herramienta para ayudarnos a desarrollar programas paralelos para sistemas con memoria compartida, ¿sí? Bueno, soporta algún lenguaje, digamos C, C++ y Fortran. Son librerías que uno utiliza al compilar. ¿Está bien? Bueno, acá puse simplemente la definición que sale en Wikipedia de esto, ¿sí? Fíjense que lo trata como una API para sistemas de memoria compartida, para hacer multiprocesamiento en sistemas de memoria compartida con el lenguaje de C, C++ y Fortran, ¿sí? Bueno, entonces veamos un par de ejemplos de cuál es la idea acá, digamos. Este ejemplito es muy simple, digamos, pero es para tener una idea de qué es lo que se puede esperar, entender qué es lo que se puede esperar al paralelizar un programa, ¿sí? Nosotros tenemos un programa de serie que, bueno, demora una cierta cantidad de tiempo. Al ser necesita una cierta cantidad de instrucciones para ser ejecutado, ¿sí? De todo el código que tiene ese programa, la estructura del problema es tal que un 80% de ese código se puede paralelizar sin pérdidas. ¿Está bien? Esto no siempre es así, dependiendo mucho de la estructura del programa, de la estructura del problema. Hay problemas que no son fácilmente paralelizables, otros sí, ¿sí? Incluso hay problemas que, de acuerdo a la forma en la que se los trata de resolver, se logra un buen paralelismo o no. ¿Está bien? Entonces ahí es donde juega un poco la habilidad del desarrollador para lograr un sistema que sea fácilmente paralelizable. Bueno, entonces, de todo el código, el 80% se puede paralelizar.
y bueno, hacemos un grafiquito de qué pasa a medida que aumentamos la cantidad de procesadores, ¿sí? Entonces a la izquierda está el gráfico con un solo procesador, ¿sí? De todas las 100 unidades de tiempo, digamos, de las cuales 80 son paralelizables y 20 no pueden ser paralelizadas, tienen que ejecutar sí o sí. Entonces cuando yo duplico la cantidad de procesadores, paso de 1 a 2, el porcentaje paralelizable, que demoraba unas 80 unidades de tiempo, ahora pasa a demorar la mitad, ¿sí? Dos mitades que suceden de manera simultánea y cada una ocupa 40 partes de unidad de tiempo. El 20% restante se mantiene, eso no cambia porque no lo puedo paralelizar. Bueno, entonces ahí, a medida que aumento la cantidad de procesadores, voy bajando la cantidad total de tiempo que me lleva a realizar la tarea, ¿sí? Y ese es el objetivo de la paralelización, ¿sí? Entonces, antes se subía la frecuencia de reloj, ¿está bien? Entonces lo que se hacía era que la duración de cada una de estas 100 instrucciones fuera menor, ¿está bien? Al subir la frecuencia de reloj, yo hacía que cada una de estas 100 instrucciones tardara menos tiempo en ejecutarse, ¿está bien? Y ahora, como no puedo hacer eso, porque no puedo subir la frecuencia del reloj, lo que hago es ejecutar varias al mismo tiempo y bajo el tiempo real de la ejecución, porque, bueno, estoy ejecutándolas en paralelo, ¿eh? Bastante simple. Bueno, entonces nos enfoquemos en OpenMP, ¿sí? La idea de OpenMP es usar el modelo que se llama fork join, ¿sí? Básicamente uno desarrolla un solo programa que en un momento dado genera múltiples hilos, ¿sí? Durante el tiempo que esos hilos existen, realizan una tarea que se supone que es paralelizable, y cuando terminan de realizar esa tarea, vuelven, esos hilos desaparecen y quedamos de vuelta con un solo hilo, que es el hilo más maestro o conductor del programa, ¿sí? Este proceso de fork y join se puede realizar todas las veces que haga falta, cada vez que tenga sentido hacer el paralelismo, ¿sí? Como estamos en un sistema de memoria compartida, los hilos se comunican entre sí, comparten a través de la memoria compartida, utilizando variables. El montón o el heap es un área común para todos los hilos, o sea que todos ven las variables globales. Y bueno, como siempre, cuando hay concurrencia acá, vamos a necesitar sincronización de los hilos, ¿sí? Tenemos que sincronizarlo para que esto tenga sentido y funcione y no haya problema de concurrencia. Bueno, el uso de la biblioteca es a través de pragmas, ¿sí? Uno escribe el numeral, la palabra pragma, y después los pragmas de OpenMP, ¿sí? OMP es pragma de OpenMP, y bueno, el pragma que querramos. Está definido acá por, bueno, está la definición general, y un ejemplo abajo, ¿sí? Yo digo que a partir de este punto, quiero paralelizar y quiero que se creen 4 threads, ¿sí? Eso es un ejemplo de un pragma de OpenMP. Generalmente, la mayoría de estas construcciones de OpenMP se aplican a un bloque estructurado. Por ejemplo, un bloque de código encerrado entre llaves, en C, ¿sí? Puede ser que tienen un punto único de entrada y un punto único de salida. Por ejemplo, un bucle for, ¿sí? Yo quiero paralelizar un bucle for. Entonces tengo un bloque estructurado, ¿sí? Que está bien delimitado, por el cual tengo una forma de entrar y una única forma de salir, ¿sí? Y lo que hace OpenMP es paralelizar la ejecución del bucle. Es un ejemplo, ¿no? Hay más situaciones en las que se puede utilizar. Bueno, ya vamos a ver más en detalle esto, obviamente. Tenemos acá la estructura de ubicación de OpenMP, ¿sí? Acá arriba está la capa de usuario, ¿sí? El programa en sí que hemos desarrollado. La aplicación que desarrollamos nosotros y bueno, está el usuario por ahí. Por debajo de eso trabaja la librería de OpenMP, ¿sí?
acá está la librería OpenMP, por debajo de la aplicación. Nosotros no la desarrollamos por completo, sino que simplemente la utilizamos. Esto durante el desarrollo. Ahora, cuando quiero ejecutar, cuando estoy ejecutando, hay una parte, ¿sí?, de la librería que se ejecuta en el sistema, y aprovecha las capacidades de uso de paralelismo del sistema operativo para memoria compartida y multithreading, ¿sí? La librería aprovecha las capacidades del sistema operativo. Y bueno, el sistema operativo se encarga de después distribuir la tarea entre los diferentes multiprocesadores, como ya lo hemos visto antes, digamos, con multithreading. Bien. ¿Cómo salgo de acá? Bueno. Bueno, para utilizarla hay que incluir acá la de el include este de OpenMP, ¿sí?, el header, y después hay que compilarlo con la librería, OpenMP, como está marcado acá. Bueno, una vez que ya está compilado, el binario lo corremos como si nada, digamos, como cualquier programa, y el programa solo genera los hilos, los cubre. Nosotros no tenemos que hacer cargo de crear o cerrar los hilos ni nada de eso, se encarga solo la librería OpenMP. Hay que tener cuidado, por supuesto, en la parte de la memoria compartida, ¿sí? Hace falta bueno, conocer el problema que se está resolviendo para ver si es necesaria la sincronización. Y como les decía, bueno, hay un hilo maestro o principal que genera y colapsa el resto de los hilos. ¿Qué pasa? No puedo pasar de página. No sé qué pasa, pero no puedo pasar de página. Un segundito, parece que se me clavó todo acá. No sé, no puedo pasar. Ahí está, no sé qué pasó, pero ahora está pasando. Bien. Bueno, entonces este diagrama de acá muestra esto que decía el hilo principal, ¿sí? El programa que se ejecuta de izquierda a derecha acá, ¿sí? Entonces arranca como un solo hilo, con el thread maestro este, que está dibujado, representado en colorado acá, y nosotros definimos qué partes queremos paralelizar y cuánto queremos paralelizarlas, ¿sí? Entonces OpenMP se encarga de hacer la paralelización, realizar el procesamiento y después juntar todo y mantener un solo hilo, ¿sí? Entonces fíjense que acá vemos lo que decíamos recién, de que hay una parte del programa que se paraleliza y hay una parte que no se paraleliza, que hay que hacer la serie. Entonces, bueno, la ganancia por paralelismo depende de cuánto podamos paralelizar nuestro programa, ¿sí?, en la resolución del problema. Bueno, acá hay un ejemplo. Fíjense que cuando queremos llegar a este punto de realizar la paralelización, ¿sí?, queremos paralelizar a partir de este punto, queremos que aparezcan múltiples threads, ¿sí? Bueno, eso lo logramos cuando ponemos esta instrucción de pragma parallel, ¿sí? En ese punto ponemos esta instrucción de pragma parallel y lo que venga después, el bloque que está definido, encerrado entre estas dos llaves,
¿sí? Se va a paralelizar en, bueno, la cantidad de threads que definimos acá arriba, en 4. Fíjense que, bueno, obviamente todos los threads van a ejecutar esta instrucción, todas estas instrucciones que están acá, ¿sí? De manera en paralelo. Entonces, bueno, para distinguir un thread del otro, tenemos esta función de getThreadNumber que me devuelve, me dice en qué thread estoy, ¿sí? Entonces yo con esa información puedo utilizarla para que cada thread realice una operación diferente o trabaje sobre una parte distinta de los datos, o lo que yo quiera, digamos. En este ejemplo, como son 4 threads, bueno, el ID va a valer, dependiendo del thread en el que esté, va a ir de 0 a 3, ¿sí? Y eso es lo que me sirve para saber qué datos tengo que utilizar, digamos. La idea acá es usar el patrón de, no sé si se acuerdan de la taxonomía ustedes, de única instrucción, múltiples datos, ¿sí? Única instrucción porque, bueno, todos ejecutan el mismo código, ¿sí? Entonces lo que vamos a cambiar entre un thread y el otro son los datos, ¿está bien? Entonces vamos a ejecutar el mismo programa sobre diferentes elementos de procesamiento con, bueno, la cantidad de elementos de procesamiento va a ser la cantidad de procesadores que tengamos, ¿no? Y usamos el rango, el índice del thread para seleccionar qué datos vamos a procesar. El programa es el mismo, pero los datos son diferentes. Veamos un ejemplo un poco más concreto. ¿Está bien? Queremos, bueno, vamos a usar esta ecuación para aproximar el cálculo del valor de pi, ¿sí? Básicamente tenemos que integrar entre 0 y 1 esta función de 4 sobre 1 más x cuadrado. Acá está dibujada la función, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aproximar esa integral calculando las áreas de estos diferentes rectangulitos que están acá, ¿sí? Si yo quiero más precisión, obviamente lo que tengo que hacer es reducir el diferencial de x, ¿sí? Reduzco el ancho de los cuadraditos, de los rectángulos. Entonces, si yo lo quiero hacer de manera serial a esto, bueno, primero tomo este rectángulo, le calculo el área, después tomo el segundo rectángulo, le calculo el área y se la sumo a la del primero, tomo el tercer rectángulo, le calculo el área y se la sumo a los dos anteriores y así, ¿sí? Hasta que llego a 1, ¿está bien? Cuando llego a 1, la suma que tengo es una aproximación del valor de pi. Si yo quiero más precisión, reduzco el ancho del rectángulo, de cada uno de los rectángulos, pero como tengo que integrar siempre entre 0 y 1, al reducir el ancho de los rectángulos, tengo más rectángulos que procesar, entonces el cómputo se hace más complejo. ¿Está bien? Bueno, entonces acá hay un ejemplo de este programa en serie, ¿sí? De hecho sin ningún tipo de paralelismo. Es una cosa muy simple, digamos. Yo digo cuántos pasos quiero dar, ¿sí? Acá, el ejemplo que está escrito acá tiene 10 millones, es decir, que yo divido el intervalo entre 0 y 1 en 10 millones de partes, y bueno, al dividir 1 por los 10 millones me da el tamaño de cada paso, ¿no? Y después simplemente evalúo la función, ¿sí? Yo digo, bueno, ahora x vale, dependiendo del paso en el que esté, ¿sí? Le voy evaluando x, ¿sí? En el centro de cada uno de los intervalos. Aquí, bueno, supongo que ese es el centro. Aquí lo que voy a hacer es evaluar la función en ese punto para saber la altura que tiene el rectángulo y después lo multiplico esa altura por el ancho del paso, ¿sí? Entonces, calculo el valor de x, la ubicación en el centro del rectángulo, evalúo la función, acá, ¿sí? 4 sobre 1 más x cuadrado, y la acumulo a ese número. Cuando termino el bucle, el resultado que tengo es, bueno, obviamente lo multiplico por el paso. Fíjense que yo acá lo único que hice fue acumular los valores de la función, y después multiplico el resultado por el paso una sola vez, porque el paso es uniforme, y obtengo el área esa bajo la curva, y es la aproximación de pi. Bueno, muy lindo.
veamos el ejemplo usando OpenMP, ¿sí? Es bastante parecido, ¿sí? Acá tengo un define acá de cuántos threads voy a usar, ¿sí? Puede ser 2 más, idealmente sería la cantidad de procesadores de núcleos disponibles que tengo, ¿sí? Y bueno, defino, fíjense que incluí el header de OpenMP, defino, le digo a OpenMP cuántos threads voy a usar, ¿sí? Con la función, defino el tamaño del paso, igual que antes, ¿sí? Y ahora digo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es paralelizar este bucle for, ¿sí? Yo quiero paralelizar este bucle for que teníamos ahí, para hacerlo, no tener que recorrer todo el tiempo, que un solo procesador haga todo el bucle, sino quiero que múltiples procesadores procesen un pedazo del área, digamos. Vamos a hacer que, supongamos que son 2 nomás, un procesador calcula este pedazo del área y otro procesador calcula este pedazo del área, de manera simultánea, cosa de lograr la ganancia por paralelismo, obviamente. Entonces, bueno, digo, bueno, a partir de acá quiero que esto sea multithreading. Yo puedo definir variables acá adentro. Las variables definidas acá adentro son independientes para cada thread, ¿sí? Las variables definidas aquí afuera son variables globales para el thread, digamos, todos los comparten. Identifico el thread, ¿sí? Con la función de getThreadNumber para saber cuál es el thread en el que estoy, y de esa forma elegir los datos, ¿sí? Si estoy en el ejemplo de recién, si estoy en el thread 0, quiero procesar estos datos. Si estoy en el thread 1, voy a procesar estos datos. Bien. Bueno, entonces, si estoy en el 0, ¿sí? Mi variable en el threads, ¿sí? Yo solamente el thread maestro sabe en su variable en el threads cuántos threads hay en total, ¿sí? Fíjense que esta función de acá arriba, getNumberOfThreads, me dice cuántos threads generé. Bueno, obviamente yo sé que son 2, pero bueno, acá lo utilizo para mostrar las capacidades de OpenMP, ¿no? No es que no sepa cuántos son, digamos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo recién dividí, le dije, bueno, quiero que la mitad de esta la produzca un thread, la otra mitad la procese otro thread, ¿sí? Entonces yo podría empezar a decirle al thread 0, bueno, vos empezás acá y terminás en la mitad, tu bucle for, y al otro le puedo decir, bueno, vos empezás en la mitad y terminás al final, ¿sí? Pero eso es muy claro y muy simple, entonces lo vamos a hacer un poco más complejo, ¿sí? Vamos a hacer que el thread 0 procese las áreas pares, ¿sí? Y el thread 1 procese las impares. ¿Está bien? Eso es lo que va a hacer el programa. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, fíjense que empezamos el bucle con el ID. Entonces el 0 empieza el 0 y el 1 empieza el 1. ¿Está bien? Ahí ya empezamos en par impar, están separados. Y la variable sum, fíjense que yo tengo un arreglo acá, genero un arreglo que se llama sum, que tiene la misma cantidad de elementos que el número de threads, en este caso 2, y ¿qué es lo que vamos a hacer? El thread 1 va a acumular en el elemento 0 de sum, y el thread 0 va a acumular sus valores en el elemento 0 de sum, y el thread 1 va a acumular sus valores en el elemento 1 de sum. ¿Sí? Entonces, bueno, le digo que haga 0 el sum que le toca. Me aseguro que i sea menor al número de pasos, pero incremento la variable i en la cantidad de threads que tengo. Entonces i ahora va de 2 en 2. ¿Sí? Antes iba de 1, ahora va de 2 en 2. Y eso efectivamente lo que hace es lo que decíamos recién de, bueno, el thread 0 va a ir por los pares, ¿sí? Va saltando de 2 en 2, y el thread 1 va a ir por los impares, también saltando de 2 en 2. ¿Está bien? Y van a ir acumulando sus áreas. Bien,
Entonces fíjense que, bueno, cada uno va acumulando la parte que le toca, y finalmente, cuando ya terminé de acumular todo, se acaba la parte paralela, es decir, ya cada thread terminó de hacer lo suyo, y el thread 0, que es lo único que queda, el maestro, se encarga de sumar cada elemento de I multiplicado por el ancho de paso, lo acumulo para lograr la estimación de pi. ¿Está bien? Esa es básicamente la paralelización en este ejemplo. Veamos entonces esto funcionando, ¿sí? Yo tengo acá, los tengo estos dos programas, ¿sí? Este es el serie que veíamos recién, ¿sí? Yo acá lo tengo, al número este lo tengo en 100 millones, y tengo también el paralelo, ¿sí? Que tiene la cantidad de pasos también en 100 millones, y bueno, le puse 5 threads acá. Lo podríamos cambiar eso, vamos a poner 4 nomás. Bien, entonces vamos a compilarlo a los dos. Bueno, el compi este simplemente se los muestro para que lo vean. Bueno, lo único que hace es compilar después el serie, lo compila normalmente porque no tiene nada de paralelismo, y después para los otros ejemplos, en este caso estamos viendo el de paralelo, lo compila utilizando la librería incluyendo la librería, ¿sí? Bueno, entonces vamos a medir cuánto tarda en ejecutarse el cálculo serie en mi computadora. Este es el que no es el no paralelo, ¿sí? Entonces acá tardó más o menos 1.6 segundos en ejecutarse. Si yo hago el paralelo, fíjense que tarda más todavía. ¿Qué pasó? ¿Por qué tarda más? Si yo justamente lo estamos haciendo en paralelo, digamos, ¿qué es esta estafa que estamos sufriendo acá? Yo lo hago paralelo para que tarde menos, y en definitiva termina tardando más. Bueno, veamos. ¿Overhead será? Veamos qué puede ser. Obviamente este ejemplo que estoy haciendo es para que vean que no es todo tan simple, digamos. Nosotros generamos variables acá, ¿sí? Diferentes para cada thread, excepto el arreglo de este zoom que lo están compartiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Los elementos de zoom, ¿sí? Es un arreglo consecutivo en memoria. Entonces cuando el sistema lo está ejecutando, bueno, el procesador este que tengo yo tiene caché, ¿sí? Cada núcleo, cada core del microprocesador tiene el caché nivel 1, que es, ustedes saben bien, es independiente para cada núcleo, ¿sí? El bloque de caché de nivel 1 de cada núcleo, ¿sí? Fíjense, este es el core 0, este es el core 1. El bloque de caché de memoria de hardware más cercana al procesador es único para cada núcleo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando yo quiero acceder a una variable que no está en la búsqueda del caché, si no está, la traigo de memoria o de un bloque de caché superior, la copio en mi caché, la modifico. ¿Cuándo la modifico? La modifico al escribir zoom, acá, ¿sí? ¿Y cuál es el problema entonces? Cuando el otro hilo que está ejecutándose en otro core quiere modificar su variable de zoom, ¿sí? Tampoco está en el caché porque está acá la variable de caché, ¿sí? Está en el otro core. Entonces hay una contingencia en el caché, hay un miss, y hay que copiar la variable de todo el arreglo de zoom de una línea de caché a la otra, ¿sí? Entonces tengo que estar accediendo a la memoria, moviendo datos, todo el arreglo, de un caché al otro. Entonces, básicamente, todo lo que gano por paralelismo lo pierdo y más, porque me paso el tiempo moviendo datos de un caché al otro, ¿sí?
¿Lo entienden a eso? Obviamente este es un ejemplo pensado para verlo fallar, ¿no? Pero en muchas situaciones, esto ya en general, independientemente de la programación paralela, los problemas de velocidad y de eficiencia en la ejecución del código, por más que sea serie, se dan por la demora de la memoria, ¿sí? Ya hemos discutido infinidad de veces, la memoria es mucho más lenta que el procesador. Y mover datos, que el hecho de que el programa avance depende de que tenemos que estar moviendo datos de memoria al caché, del caché a la memoria todo el tiempo, ¿sí? Quiere decir que el programa va a ser ineficiente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esto no pase? Digamos? Lo que hay que hacer es que la variable que usa el thread 0 esté en una línea de caché diferente a la variable que usa el otro thread. ¿Sí? Una forma de hacer eso es burda, ¿no? Es una exageración. Lo que voy a hacer es agregarle ceros, ¿sí? Separar la que me interesa de cada thread con ceros para que caigan en diferentes lugares del caché. ¿Sí? Acá yo, bueno, utilizo el hecho de que cada línea de caché tiene 64 bytes, entonces le hago un padding al arreglo, entonces ya voy a tener una fila de caché con la variable 0 y otra fila de caché con la del 1. Entonces quedan dos líneas de caché diferentes y eso hace que no haya contingencia en el caché, ¿sí? Porque cada thread usa su parte de la memoria y no tienen que estar pasándose los datos de un lado al otro. El resto del programa es lo mismo, ¿sí? Fíjense que incluso yo, de todo el arreglo este que hago, fíjense esta matriz que tiene 2 por 8, ¿sí? De cada fila de 8, yo uso solamente el elemento 0, ¿sí? Los otros no me interesan, los tengo nada más que de relleno, para ocupar la línea de caché. Bueno, veamos ese caso, ¿sí? Es este programa que tengo acá. Fíjense que, bueno, es lo que decía recién, le agrego el par de 8 y, bueno, nada más, digamos. Entonces veamos qué pasa con este. Este también tiene, a ver, déjeme que quiero confirmar que tiene la misma cantidad de elementos. Este tiene, dijimos, 100 millones y este también tiene 100 millones. Bueno, entonces veamos de vuelta cuánto tardaba este. Time. Pero qué choto. Bien, entonces acá tenemos, esto es lo que tarda el que no está optimizado. Y esto espero que ande mejor. Bueno, fíjense que ahora sí reduce el tiempo de ejecución. ¿Sí? Fíjense que simplemente por resolver el problema de la contingencia de caché, pasamos de un sistema que no básicamente andaba peor que antes, digamos, a uno que realmente nos da una ganancia en el procesamiento. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo bueno, sirve para dos cosas, digamos. Una, para mostrar cómo se hace un ejemplo paralelo, muy simple con OpenMP, y otra para que ustedes vean que no es simplemente, digamos, lo que quiero mostrar acá es que hace falta que el programador esté involucrado, entienda qué es lo que está pasando, digamos. Por supuesto que esto que yo estoy haciendo acá es una cosa que no hay que hacer, nunca lo vamos a resolver así este problema, porque si yo corro este programa en un procesador que no tiene una línea de caché de 64 bytes, no me anda nada, ¿sí? Va a volver a fallar el problema, entonces no es portable el código este. Es simplemente un ejemplo exagerado, digamos. Digamos, si el sistema fuera puramente SMP, ¿sí? Como lo que hemos definido usualmente como un sistema paralelo, es decir que
la memoria es homogénea, es decir, que todos los núcleos pueden acceder a toda la memoria con el mismo costo, este problema que vimos recién no sucedería, ¿sí? Ahora, como tenemos caché, ¿sí? Que no, quiere decir que no todos los núcleos pueden acceder a toda la memoria con el mismo costo, digamos. Para que un núcleo acceda al caché al contenido del caché de otro núcleo, hay que mover los datos de un lugar a otro, ¿sí? Eso modifica la estructura, ya deja de ser SMP y se convierte en un sistema NUMA, una sigla más que les encanta a los yanquis la sigla. Es un sistema, un espacio de direcciones no uniforme, ¿sí? Eso es lo que sucede al tener un sistema con caché. Bueno, acá obviamente el ejemplo que vimos recién, la idea es mostrarles que no es un tema menor, ¿sí? También vemos lo fácil que es hacer un programa paralelo, ¿sí? Con OpenMP. No es esto que tengo que estar haciendo el fork a mano, después mirando y qué sé yo, no tenemos que hacer nada, digamos. Me simplifica, reduce muchísimo la generación de errores de programación y yo me puedo enfocar en resolver el problema y no en estar haciendo el programa paralelo, digamos. Aún así hay que optimizar para lograr las buenas ganancias en performance, ¿sí? Hay mucha información de optimización. Bueno, yo les pongo un ejemplo de buenos... abrí demasiadas. Un buen ejemplo de manuales de optimización, ¿sí? Agnew Fogg tiene toda una serie de manuales para enseñarnos a programar de manera optimizada, no necesariamente en paralelo, ¿sí? Cómo optimizar código para acelerar la ejecución, ¿sí? Toda una serie de reglas y consejos, digamos, para mejorar la velocidad de ejecución de tu programa, ¿verdad? Hay un montón de manuales más, digamos, yo les pongo esto como un ejemplo nomás. Y después lo que les decía recién, digamos, este padding que yo hago para resolverlo no es muy portable, tiene que haber una forma más eficiente de resolverlo esto, ¿sí? Ahora un ratito vamos a ver esa cosa un poquito más eficiente para resolver esto, que nos provee OpenMP, digamos. Después hay una serie vamos a ver acá una serie de opciones, de herramientas y de capacidades que presenta OpenMP para realizar diferentes tareas clásicas de programación paralela, ¿sí? Una es la sincronización de los threads, ¿sí? Es un sistema multithread y generalmente uno quiere, o puede suceder que uno quiera sincronizar los threads, es decir, asegurarnos de que están todos en el mismo lugar en un momento determinado, ¿sí? Lógicamente han llegado al mismo punto de ejecución antes de continuar, ¿está bien? Formas comunes de sincronizar son las barreras. Las barreras lo que hacen es eso que decía recién. Ningún thread pasa la barrera hasta que no hayan llegado todos los threads al mismo punto, ¿sí? Eso es una barrera. Solamente cuando todos han llegado a la barrera, ahí recién pueden continuar la ejecución a partir de la barrera. Si no, hay mutex en el que nos aseguramos que hay un solo thread ejecutando esa porción de código de manera simultánea. Es decir, nunca hay dos threads ejecutando el mismo código al mismo tiempo. ¿Está bien? Los hacemos pasar de uno, digamos, es como si los serializáramos en una zona con el mutex. Con OpenMP obviamente provee todas estas herramientas, ¿sí? Tiene bastante granularidad para realizar la sincronización. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo uso el pragma critical, que está marcado acá, critical, para ejecutar la instrucción que sigue de manera con un mutex, ¿sí? Entonces, lo que está antes del pragma critical, todo esto se va a ejecutar en paralelo. Cuando todos lleguen acá, esta función se va a ejecutar uno a la vez, ¿sí? Solo uno a la vez puede entrar esa función crítica. Es un mutex, básicamente. Después, otra forma de
realizar lo mismo es este pragma atomic, ¿sí? El ejemplo que está acá es muy simplificado, ¿sí? Que dice, solamente puede aplicar casos de este tipo. Hay varias opciones más. Uno le puede pasar más argumentos al pragma para modificar la forma de ejecución. Pero básicamente la idea es que yo voy a escribir una dirección de memoria, o voy a leer una dirección de memoria, o voy a ejecutar una función, un thread a la vez, ¿sí? De manera atómica, para asegurarnos que no hay problema de concurrencia. Después está la barrera, que mencionábamos recién. Dentro del pragma paralel, obviamente, porque estamos multithreading, pongo el pragma de barrera y todos los threads llegan a la barrera y solamente cuando todos llegaron ahí pueden continuar en paralelo, ¿sí? Todos, a partir de acá continúan todos en paralelo. No se ejecutan como una zona crítica, sino que todos continúan en paralelo a partir de la barrera. Simplemente lo sincronicé. Yo sé que todos han llegado acá antes de que comience a ejecutarse la instrucción siguiente. Después puedo incluso hacer que se ejecuten en orden, ¿sí? Yo puedo decirle, así como un mutex hace que se ejecute de a uno, pero yo no sé el orden, yo puedo hacer que se ejecuten en orden. Es decir, fíjense que esta parte, ¿sí? Se ejecuta en paralelo, ¿sí? No está especificado cómo se ejecuta, pero el envío, el que sale acá como send, sí se ejecuta en orden. Primero lo envía el 0, después el 1, después el 2, después el 3. ¿Sí? Solamente esto, y después continúan como cada thread puede, digamos. Bueno, acá muestro un ejemplo del uso de Atomic para hacer la suma. ¿Sí? Fíjense, ¿se acuerdan que, vamos a volver un poquito al código previo? Acá, yo sumaba con un bucle for, ¿sí? Afuera del pragma paralelo, ¿sí? Acá terminaba el pragma paralelo con esta llave, y afuera de eso sumaba con un bucle for. Utilizando el pragma de Atomic, yo puedo sumar sin salir, fíjense que hago la suma dentro del pragma paralelo, ¿sí? El pragma paralelo acá no se ve dónde termina, esta llave de acá termina el bucle for, ¿sí? Este bucle for termina acá, multiplico cada variable sum por step y la sumo de a una para lograr el valor de pi, ¿sí? Fíjense que ahora la suma la metí dentro del pragma paralelo, ya no es ese arreglo que tenía afuera, sino que es una variable propia de cada thread, y después la sumo a todas con este pragma atómico, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo escribo la dirección de pi uno a la vez. Si yo no hiciera esto, todos los threads van a tratar de escribir al mismo tiempo pi, y bueno, puede tener un problema de concurrencia, ahí se van a sobreescribir entre ellos, digamos. Bien. Una cosa que me permite hacer OpenMP también es paralelizar directamente bucles. Esto es tan común, lo que estoy mostrando acá, el ejemplo de paralelizar un bucle, que ya tiene un pragma propio en OpenMP, digamos. Solo la librería distribuye las diferentes vueltas del bucle entre los diferentes threads, ¿sí? Fíjense que el bucle que veníamos usando más o menos era este, ¿sí? De este tipo. Yo tengo que definir todo el inicio, cómo repartirlo entre threads, etcétera, que lo expliqué hace un ratito. Lo puedo reducir a simplemente esto, ¿sí? El bucle serie común precedido por la indicación de paralelizar el bucle for, ¿sí? Y del resto se encarga el OpenMP. Fíjense que ahora todo este despelote que hicimos para hacer la paralelización, de saber cuántos threads hay, saber qué índice tiene cada thread, qué sé yo, lo podemos hacer simplemente con este pragma para
paralelizar el bucle for, ¿sí? Es bastante, bueno, obviamente se simplifica bastante esto, ¿no? Entonces acá un poco, de vuelta, está bien, el sistema me permite paralelizarlo, pero hay cosas que no puede hacer, ¿sí? No puede hacer magia. Por ejemplo, si una vuelta de un bucle depende del resultado de otra vuelta previa, entonces es difícil de paralelizar, ¿sí? Porque yo tengo que tener un resultado para calcular el resultado de la vuelta siguiente. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer es tratar de escribir el código pensando en la paralelización, ¿sí? Fíjense fíjense en este bucle que está acá, ¿sí? Yo estoy esta variable, j, ¿sí? Para cada vuelta del bucle va a tener un valor que depende de que se hayan ejecutado las vueltas previas, ¿sí? El valor de j correcto para cada valor de i depende de que se hayan ejecutado las vueltas previas de j, ¿sí? Si no, j va a tener cualquier valor y yo voy a utilizar ese valor de manera incorrecta. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy difícil de paralelizar, porque yo el valor de j correcto lo tengo que lograr solamente realizando las vueltas previas. Ahora, yo lo puedo reescribir a esto, ¿sí? Si, bueno, defino bien cómo calcular j. Fíjense que j, si yo miro el código de arriba, j es igual, empieza en 5, ¿sí? Y después, básicamente, va a ser igual a, bueno, el valor previo de j, que es 5, más 2 veces, ¿sí? Por este 2, el valor de i más 1. ¿Sí? Fíjense que para i0, j en este punto va a valer 7, ¿sí? Para i1, j en este punto va a valer 9 y así. ¿Sí? Entonces yo puedo definir una ecuación como acá, en el que puedo calcular directamente el valor de j sabiendo el valor de i, ¿sí? Una función de i. Entonces ahora yo no depende, el valor de j no depende, el valor correcto de j no depende de que se hayan ejecutado las vueltas previas, como en este caso. Entonces yo reescribiendo bien el bucle, puedo aplicar la paralelización. ¿Sí? Eso es crucial, digamos. Eso es justamente el trabajo de optimización que me permite realizar la paralelización. De vuelta, este es un ejemplo de juguete. Cuando uno trata de resolver un problema más serio, bueno, es un poco más difícil la optimización, pero es justamente la gracia de hacerlo bien al programa. Bueno, incluso tiene opciones para colapsar bucle for, ¿sí? Bucle for anidado. Fíjense que en este caso, esta es la clásica tarea de recorrer una matriz, ¿sí? Por fila y columnas. Yo puedo colapsar esto y paralelizarlo completamente, ¿sí? Lo que va a hacer es convertir esto en un solo bucle largo, va a pasar esto a ser un solo bucle, y después va a paralelizar ese bucle, ¿sí? Bueno, entonces veamos acá qué pasa cuando yo voy acumulando una variable, por un ejemplo, ¿no? Dentro del bucle voy acumulando una variable en cada pasada del bucle, y después, bueno, no sé, calculo un promedio, acá no sé lo que hace la función, digamos. Básicamente el resultado de esto es que estamos combinando diferentes valores obtenidos a lo largo del bucle en un solo valor, ¿sí? Esta operación se llama reducción, ¿sí? Una operación de reducción. ¿Se acuerdan cuando vimos MPI, que teníamos funciones para reducir, para realizar reducción? En OpenMP también se soporta, ¿sí? Con el pragma de reduction. Le digo cuál es la operación de reducción que quiero realizar sobre qué variable, o sobre una lista de variables, ¿sí?
Veamos el ejemplo acá abajo. Fíjense que yo le indico que voy a, bueno, tengo el bucle for y que la variable AB, ¿sí?, es la que debe ser reducida por medio, y que es una acumulación, ¿sí? Y solamente de manera automática la librería se da cuenta de que yo voy a estar acumulando esta variable en cada vuelta, ¿sí? Estoy haciendo la acumulación, indicada acá por la suma, de la variable esta particular, AB, que es el acumulador, y que después quiero reducirla, digamos. Entonces, genera las variables independientes de cada bucle, de cada thread, para que yo pueda realizar esta acumulación de manera automática sin tener que reescribir mi código, ¿sí? La idea general de OpenMP es que yo empiece con un programa serie y simplemente agregando pragmas lo convierto en un programa paralelo, sin tener que modificar mucho mi lógica. Eso rara vez sucede, por supuesto, pero la idea un poco es esa, digamos. Bueno, acá hay ejemplos de qué pasa con los operadores de reducción, digamos. Si yo digo que voy a hacer una acumulación, entonces las variables propias de cada acumulación van a empezar en cero, porque estoy sumando, ¿sí? Si es una productoria, tiene que empezar en 1, ¿sí? Empezar en 1. Bueno, si es una resta en 0 también, yo puedo buscar máximos, puedo buscar mínimos, ¿sí? Y bueno, empieza cada variable independiente de cada thread. Si está buscando mínimos, va a empezar con el máximo positivo y viceversa para el caso del máximo. Bien. ¿Qué queda? Bueno, después tengo acá, al final, el mismo problema de pi, ¿sí?, pero escrito bastante más simple, aprovechando estas funcionalidades que les mostré recién, ¿sí? Fíjense que ya no tengo nada de todo ese lío de generar variables nuevas y qué sé yo, o mucho más simplificado. Genero el paralelismo, le digo que quiero paralelizar un bucle for, ¿sí?, que voy a hacer reducción por acumulación de la variable suma, ¿sí? Fíjense que ahora suma es una variable global, ya no es una variable propia de cada thread, y listo, pongo el mismo código que antes, ¿sí? Entonces fíjense cuánto más simple queda el programa, es prácticamente igual al serie, ¿sí? Si lo comparamos, van a ver que son muy pocas las diferencias, y todos esos problemas del caché, qué sé yo, que les mostraba como ejemplo yo, se encarga la librería sola de resolverlos, ¿sí? Un poco la idea acá es mostrarles que, obviamente la librería, este API tiene mucha más funcionalidad que la que yo les he mostrado, ¿no? Es bastante compleja, pero es como para darles un pantallazo, digamos. Simplemente agregando la idea esta que les decía de que agregando un par de pragmas, yo convierto un programa serie en un programa paralelo con muy poco trabajo, ¿sí? De vuelta, esto es muy lindo acá porque es un ejemplo diseñado para esto, ¿no? Pero después en la vida real no es tan fácil, digamos. Profe, Bueno, en ese pues, ejemplo, ¿cuántos hilos se corren por defecto? bueno, la librería sola puede detectar y elegir la cantidad de hilos, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, una variable de entorno, y si no, le pregunta al sistema operativo cuántos núcleos hay disponibles. No hace falta ni que nos preocupemos nosotros. Entonces, de esa forma, la idea es que sea portable el código, que yo lo compile en una máquina con 2 núcleos o con 4 y haga lo correcto, ¿sí?, sin que yo me tenga que estar preocupando. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se tratan de automatizar, digamos. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Esta es la última filmina, ¿no? Igual esto es una introducción a OpenMP, no es que van a salir expertos de OpenMP con esto, ¿no?, ni mucho menos, pero es como para que sepan que existe, digamos, y cuál es la idea detrás de esto.
¿Hay ejemplos más complejos de esto en algún lado que podamos leer? Sí, les puedo mostrar, fíjense, si ustedes buscan, creo que acá yo tenía, fíjense, bueno, hay una página de, oh, qué lento que me anda el red. ¿Por qué no carga esto? Bueno, no sé por qué no me carga la... Ahí está. Hay esta página de OpenMP. Esto está desarrollado, es abierto, digamos, está desarrollado. Y esta página es el homepage, digamos. Y acá tienen de todo, digamos, hay herramientas, libros, guías de referencia con ejemplos, formas de medir si estamos mejorando o no nuestro programa, ¿sí? Tutoriales, bueno, presentaciones discutiendo cuáles son los beneficios de OpenMP. Si buscan un poquito acá, la primera presentación que busquen van a encontrar ese ejemplo del cálculo de pi, digamos, yo lo he choreado de acá, digamos, no es que lo inventé yo, ¿no? Bueno, hay toda una serie de... Es como un proyecto más, cualquier otro proyecto open source, digamos, hay que ponerse a leer acá, libros, lo que da falta, digamos. Perfecto, Y gracias. está especificado, ¿sí? O sea que uno puede hacer una implementación propia. Si quisiéramos portarlo a otro lenguaje, la especificación está hecha, entonces yo podría, bueno, con un poco de esfuerzo, portarlo a otro lenguaje que no sea C ni Fortran, ¿no? Bueno. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Recién empecé a corregir los cuestionarios, me faltan un montón, corregí creo que 4 o 5, así que creo que este fin de semana le voy a dar un poco más de tiempo a ver si los termino de corregir ya para el domingo. ¿Algún comentario con el práctico? ¿Cómo van con eso? ¿Han tenido problemas con las clases? ¿Con los tiempos? No, quería saber si había ejemplos más complejos porque, bueno, tenemos que hacer algo como de paralelizar un código serializado para el trabajo 2. Y bueno, Claro, por eso buscaba estos ejemplos. claro. Bueno, acá en la página esta de OpenMP vas a encontrar todo lo que necesites, digamos. Ah, excelente. Bueno, estamos entonces.